Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y el día de hoy quiero hablarles de esta obra, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y la razón por la cual me nació hablar de este libro es porque hace un par de meses lo leímos como parte de las actividades del taller Elias Nandino aquí en la ciudad de Cocula. Y me dejó una sensación muy extraña cuando lo terminé de leer. Me dio unas vibras muy peculiares, lejos de lo que se esperaría de una obra que es catalogada como una de las epítomes de la nostalgia en México. Pero es que al estarla leyendo y al terminarla, no pude evitar notar ciertos paralelismos con otra obra que a lo mejor no tiene nada que ver con ella. Y estoy hablando de 1984 de George Orwell. Si quieren saber qué similitudes encontré entre estas dos obras, pues acompáñenme a ver este video. Y antes de comenzar con este análisis comparativo de las dos obras, tengo que hacer, obviamente, una alerta de spoilers, porque vamos a analizar partes de la trama de ambas novelas que les podrían arruinar la experiencia. Así que si no las han leído, pues dejen el video hasta aquí, vayan, léanlas o busquen algún resumen o algo por el estilo para que tengan el conocimiento general de estos trabajos y luego regresen aquí para que se enteren ahora sí de mi opinión al respecto y por qué digo que estas dos obras son básicamente lo mismo. Y ahora sí, vamos entrando en lo que es el análisis de estas obras. Y vamos comenzando con lo que es la premisa. Porque en ambas historias se plantea la misma idea. ¿Qué pasa cuando un individuo comienza a comportarse fuera de las normas sociales establecidas? Y no solo eso, sino que atreve a enamorarse de la persona equivocada. Obviamente, al ser novelas de diferente género y dirigidas a diferente público, esta trama o la trama de estas novelas se va a desarrollar de manera diferente en ambas. De manera más cruda y visceral en 1984 y un tanto más romántica o nostálgica en Las batallas en el desierto. Pero la idea central de ese individuo que se sale de la norma es el pretexto para que las dos historias arranquen. Vamos pasando a lo que son los personajes principales. Y en Las batallas en el desierto conocemos a Carlos, un niño que vive en un México de finales de los años 40 y que lleva una vida como la de cualquier otro niño de su edad. Va a la escuela, tiene sus amigos, juega fútbol en las calles de terracería. En su familia todo transcurre de manera normal. Su padre tiene una pequeña fábrica de jabones que está luchando para mantenerse a flote porque están comenzando a entrar las grandes empresas de detergente al país. Pero un día pasa algo, y es que Carlos asiste a la casa de su amigo Jim. Y ahí conoce a la madre de este, una mujer llamada Mariana. Y Carlos queda flechado de inmediato por esa mujer, por la imagen que proyecta, por su comportamiento tan refinado y por el estilo de vida que llevan que se podría considerar muy vanguardista para la época, muy influenciado por las tendencias norteamericanas. Y él hace todo lo posible por ir a casa de Jim solamente para ver a su mamá. Hasta que un día no se aguanta ya más las ganas, se sale de la escuela, va y busca a la mujer para confesarle su amor. Obviamente, todo el mundo se entera y la vida de Carlitos se pone patas arriba, porque sus padres consideran que ese no es el comportamiento que debería de tener un niño de su edad, que algo está mal con él y comienzan un proceso de reacondicionamiento cognitivo o conductual para buscar qué es lo que está mal y volverlo a encarrilar por el buen camino. Y pasando a 1984, ahí conocemos a Winston, un hombre que trabaja en la oficina de registros del partido. Básicamente, su trabajo consiste en borrar
todo lo que hay escrito o reconfigurarlo, volverlo a redactar, hacerle correcciones para aparentar que el partido o el gobierno no comete errores y nunca se equivoca. Entonces, su trabajo consta en revisar los archivos, ver qué fue lo que se dijo en el pasado y si algo no cuadra con lo que está sucediendo en ese momento, vuelve a redactarlo, corrige lo que tiene que corregir y el archivo antiguo se manda por un tubo para que sea incinerado. Y así la historia se sigue reescribiendo. Pero él comienza a plantearse lo ético detrás de ese trabajo. Y si toda la gente está consciente de que se está haciendo esto, ¿cómo es posible que de un día para otro estemos en guerra con una parte del mundo y luego con otra y aparentemente nadie diga, oye, esto está raro? Entonces, pues, ese es su trabajo. Y a partir de esta situación que él comienza a plantearse esas ideas, comienza a buscar, digamos, un refugio donde pueda ser más libre. Porque en este mundo de 1984, todos, absolutamente todos, son observados las 24 horas del día por medio de unas pantallas que están ubicadas en todas partes. Y cuando él cree haber encontrado ese refugio, pues pasa algo similar que en las batallas en el desierto. Conoce a una mujer llamada Julia, comienzan un amorío, pero son descubiertos. Y a partir de ese momento, Winston, al igual que Carlos, es llevado a un lugar, al Ministerio del Amor, a la habitación 101, para pasar por un proceso de reacondicionamiento conductual y cognitivo, para que vuelva a confiar en la palabra del gran hermano, que es el líder indiscutible de la sociedad en la que vive, y no solamente eso, sino que lo vuelva a amar. Entonces vemos cómo estos dos personajes, a pesar de estar ambientados en dos mundos completamente diferentes, pues sufren de la misma desgracia a partir de las decisiones que toman. Vamos analizando ahora lo que es el condicionamiento cognitivo y conductual que sufren estos personajes. En las batallas en el desierto, obviamente al ser un niño y al ser una novela que se va más hacia lo que es la nostalgia, pues el autor no se tira a matar, a diferencia de 1984 que pues, lo voy a analizar un poquito después. Aquí, digamos que la finalidad de la familia es hacer que el niño sienta culpa y descubrir si hay algo mal con él aquí. Entonces, para hacerlo sentir culpa de sus acciones, lo primero que hacen es llevarlo a un confesionario. Ahí ante el sacerdote para que confiese todo lo que hizo y que el hombre santo le dé una penitencia. Y después lo llevan con unos psicólogos que le comienzan a plantear preguntas para descubrir si hay algo mal en la manera en que este niño procesa la información o cómo son sus procesos cognitivos. Pero al parecer estos dos se empiezan a contradecir porque el mismo Carlos dice, no sé qué es lo que quieren lograr porque este me pregunta esto y luego este me pregunta esto y parece que no se ponen de acuerdo. Pero pues ahí lo tenemos. Un proceso de condicionamiento basado en la culpa, o sea, para generarle remordimiento al muchacho y en intentar descubrir si hay algo mal con él. En 1984, al personaje de Winston digamos que sí le va fatal, porque es por medio de la tortura física y psicológica en la habitación 101 del Ministerio del Amor, donde le pasan o le hacen un montón de cosas para convencerlo de que las cosas que están haciendo son las correctas, de que el gran hermano dice siempre la verdad y de que su lenguaje y su pensamiento, que ahí pues, maneja la idea del doble piensa, el estar de acuerdo con no estar de acuerdo con la mentira y aceptar esa mentira como la realidad a pesar de que no estés de acuerdo. Es un tanto complejo, ya lo sé. Solo digamos que ese doble piensa lo manejaba muy bien en nuestra cabecita de algodón cuando decía yo tengo otros datos y todo el mundo se quedaba conforme con eso. Nadie lo ponía en tela de juicio. El doble piensa es justamente eso. Y regresando al punto, este condicionamiento que sufre Winston es bastante brutal porque las torturas que plantea aquí el autor son bastante descriptivas y te llegan a generar
esa aversión, rechazo o en algunas situaciones hasta miedo. Solo imagínense estar amarrados en una plancha cubiertos de ratas. Incómodo. Pero bueno, para ya no darle más vueltas a esto, ambos personajes sufren de este condicionamiento. Por una parte para hacer sentir culpa y vergüenza, y por el otro para hacer que el hombre acepte la realidad tal cual es y vuelva a amar al gran hermano. El punto del que les voy a hablar ahora me estuve debatiendo si incluirlo o no, porque más que ser un elemento que influye en las dos tramas, en uno sí influye directamente y en el otro queda como una curiosidad ahí en segundo plano en el subtexto. Y es cómo el lenguaje está siendo modificado. En 1984 tenemos esta nueva lengua o neolengua, que básicamente lo que están haciendo es reducir la cantidad de palabras que hay en el diccionario para hacer que las personas dejen de razonar con profundidad y acepten la verdad tal y como se las dan. Mientras menos palabras conozcan, es más fácil manipularlos. Y en las batallas en el desierto no se maneja de esta manera, pero sí vemos ahí una gran influencia ya del inglés metiéndose o colándose por los resquicios de la sociedad. Lo vemos especialmente en la casa de Jim y Mariana, que hablan en inglés y utilizan palabras que Carlos, digamos, pues no entienden. Pero es una manera de interpretar que la cultura norteamericana se está filtrando y está modificando la cultura y las tradiciones del país al adoptar términos o modismos que vienen de Estados Unidos. Pero bueno, yo no le voy a dar más vueltas a esto, solo lo quería mencionar aquí como una curiosidad extra antes de meternos al siguiente punto, porque en ese es en donde ambos libros tienen un gran parecido, y en el libro de Las batallas en el desierto estoy seguro que a la mayoría les ha pasado desapercibido. El siguiente aspecto que vamos a analizar aquí es lo que es esta presencia omnisciente del gobierno en ambas historias. Porque en las batallas en el desierto, aunque no parezca, hay una observación constante por parte del gobierno en turno. Se menciona aquí a Miguel Alemán como el portador del progreso, aquel que va a llevar a México a la modernidad. Y plantea que la imagen del presidente está en todas partes. Hay pancartas, carteles, aparecen los periódicos, en donde quiera se lo encuentran. Y tiene ojos y oídos en todas partes y nadie puede expresarse mal del gobierno. Y esto lo vemos claramente con el personaje de Mariana, la madre de Jim, la mujer a la cual Carlos le confesó su amor. Porque ella se menciona que tiene una relación romántica con un hombre importante en el gobierno y en una ocasión, por haber hecho un mal comentario en el momento equivocado, pues desaparece de la historia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, aquí tenemos la figura de Miguel Alemán como esa figura omnipresente que tiene ojos y oídos en todas partes y que si alguien dice o hace algo que contradiga el discurso del gobierno, simplemente se desaparece. Y en 1984 tenemos esta mítica figura del hermano mayor o el gran hermano, que se ha permeado mucho en la cultura popular. Hay reality shows que así se llaman, The Big Brother. Pero el gran hermano aquí no es una entidad física, es más como una idea. Hay imágenes del gran hermano, hay también carteles, pancartas, a donde quiera que vaya los están bombardeando con la idea del gran hermano, pero no queda claro de si es una persona real o si es una ideología que está más allá del orden que se intenta imponer. Pero lo que sí tenemos ahí es que ese gran hermano tiene los recursos humanos y materiales para observar 24/7 a la población, por medio de pantallas que están ubicadas en todas las casas, y si alguien hace algo o dice algo que ponga en entredicho las decisiones del gobierno, pues también, como le sucedió a Mariana, lo vaporiza. Entonces en las dos historias tenemos esta figura omnipresente que está manejando los hilos de la sociedad desde el punto más alto de la pirámide del poder. Vamos analizando ahora lo que son los desenlaces de estos dos personajes.
Aquí sí hay una pequeña variación o gran variación entre el destino de ambos, pero el mensaje sigue siendo el mismo en las dos historias. Y ahí les va. Carlos, después de haber pasado todo este proceso de condicionamiento, después de que intentaron hacerlo sentir culpa, de que lo llevaron al psicólogo, pues toman la decisión de cambiarlo de escuela. Su padre, que estaba luchando contra esa invasión de las grandes empresas extranjeras, pues fusiona su pequeña fábrica de jabón con una transnacional y comienza a disfrutar de ese progreso que promete el gobierno. Entonces escalan socialmente. Y Carlos, cuando regresa al lugar en donde él creció y se encuentra a uno de sus amigos, se entera de que Mariana desapareció. Y cuando va a buscarla, toca puerta por puerta en el edificio de departamentos y parece que nadie nunca la conoció. Y no solo eso, sino que muchos años después vuelve a regresar ya como adulto y se da cuenta de que el edificio fue demolido. Como si esa parte de la historia o de su historia haya sido borrada o reescrita para abrirle paso al progreso. Y por parte de Winston en 1984, vemos que después de pasar por el Ministerio del Amor y salir de la habitación 101, de alguna manera lo reinsertan a la sociedad, pero después de todo lo que le sucedió ahí, ya no es el mismo, no reacciona igual, es como un zombie que simplemente se desplaza. Y al final del libro, tremendo spoiler le voy a hacer aquí si no lo han leído o si no han visto la película, él está viendo una proyección del Gran Hermano donde está dando un discurso. Y él se levanta y comienza a ver al Gran Hermano y no puede evitar creer en sus palabras y amarlo. De hecho, comienza a llorar. O como que recuerdo que comienza a llorar. Hace mucho que leí el libro. Total. Cuando él vuelve a conectar de esa manera con el gobierno, que era lo que querían lograr en el Ministerio del Amor, pues simplemente una sombra se acerca por detrás de él y detrás de la cabeza lo vaporiza. Y al desaparecer este hombre, pues todas sus dudas, las verdades que descubrió, cómo esa reescritura de la historia ya nadie va a poder revelarla, pues el gobierno va a seguir adelante, reescribiendo la historia y ocultando el pasado. Entonces podemos ver que en las dos novelas, a pesar de que sus protagonistas tienen destinos diferentes, básicamente el cierre de conflicto es el mismo. No importa lo que hagas o lo que digas, el pasado siempre puede ser reescrito y la historia que no nos conviene, borrada. Y para finalizar este video, quiero compartir con ustedes una curiosidad más que un paralelismo entre ambas obras. Y espero que esta sea la definitiva porque he intentado grabar esta parte varias veces y me termino confundiéndome. Espero no confundirlos a ustedes, porque voy a decir varias fechas y varias ubicaciones y el nombre de los autores varias veces. Así que vámonos concentrando. La novela de 1984 de George Orwell fue publicada en el año de 1949. En 1949, aquí en México, el presidente era Miguel Alemán, lo cual nos ayudaría a ubicar la historia de las batallas en el desierto temporalmente en la época en la que Orwell estaba publicando 1984. Pero ahí no termina la cosa. Las batallas en el desierto se publicó en 1980. O sea que en 1984, el título de la ficción de Orwell, la gente aquí en México ya estaba leyendo Las batallas en el desierto, una historia ambientada en la época en la que Orwell escribió una historia ambientada en la época en la que se publicó Las batallas en el desierto. No sé si me explico. Y digo que me parece bastante curioso porque los dos abordan temas similares, nada más abordados desde un punto de vista diferente, pero al final de cuentas las dos son distopías, una más realista, otra más de ficción, pero al fin y al cabo son visiones que en tiempo y espacio parece ser un uroboros distópico literario. Así que si leen una u otra obra,
acuérdense de esta curiosidad. Estoy seguro que muy pocas personas han notado esto. De hecho, yo me di cuenta hasta que estaba haciendo el guión para este video. Y vamos dejando hasta ahí el video del día de hoy. Si les agradó esta manera de hacer análisis literarios comparando dos obras que aparentemente no tienen nada que ver, pero que si les escarbamos podemos notar que nos están contando básicamente lo mismo, pues los invito a que vean el video que hice en el mes de febrero, en donde hice este mismo ejercicio con las novelas de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, y Carrie, de Stephen King. Yo sé que también suena bastante loco comparar estas novelas, pero vean el video. Estoy seguro de que van a terminar convencidos de que son la misma historia. Y voy a seguir buscando más libros que tengan esas características para hacer más dinámicas de este tipo, porque, bueno, al menos a mí me resulta bastante entretenido e interesante hacer este ejercicio. Y en el siguiente video les voy a traer también algo diferente a lo que habitualmente hago en el canal. Y por el momento no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.